Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite alabar su santo nombre, darle gloria y honra porque Él es digno. Y en esta mañana ahora exponernos a la predicación de su palabra. En esta mañana continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos capítulo 1. Les pido que me acompañen a Romanos capítulo 1. En esta mañana estaremos observando los versículos del 18 al 20. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Si lo tienen, siguen con su vista. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Vamos a orar. Padre y Dios santo, Dios de ira, Dios de misericordia, a ti te alabamos y te glorificamos. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos hables por medio de esta porción de las Escrituras. Porque tú te has revelado a los hombres, tú te has revelado a esta humanidad corrupta y caída. Pero los hombres niegan esto, con toda injusticia tratan de impedir la verdad. Yo te pido que nos muestres en esta mañana tu palabra y nos ilustres, nos ilumines por medio de la predicación en esta mañana, y estás conmigo al compartir esta porción de las Escrituras para tu gloria y honra. Amén. A partir de aquí, como había comentado la ocasión anterior, Pablo hace una transición de lo que es la salutación al contenido de la carta. De los versículos 1 al 7 tenemos la salutación. De los versículos del 8 al 15 tenemos los deseos personales de Pablo que conforman en sí la introducción a la carta, de los versículos 1 al 15. De los versículos 16 al 17, él pone el tema central de su carta. Nos dice que de qué es lo que va a tratar la carta. Y esto es, ¿qué es el Evangelio? Y lo hace de una manera tranquila, en fases, con una serie de porqués. Él quiere ir a Roma a predicar el Evangelio porque no se avergüenza del Evangelio. Y no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios? Porque el Evangelio revela la justicia de Dios, que procede de Dios y que no es de nosotros. Pero es una justicia que necesitamos tener para poder estar justos delante de Dios. Y Él nos lo da por su gracia. Él nos imputa esta justicia de Cristo gratuitamente. Esto es la justificación por la fe. ¿Y por qué la justicia de Dios se revela en el Evangelio? Y dice: porque la ira de Dios se revela. Y esa transición cambia a una muy detallada descripción de la triste realidad de la condición humana, su pecado y la ira de Dios en contra de ese pecado. Pablo se pone ahora como fiscal y se pone a describir todo lo malo del hombre para que no tenga excusas. Más adelante se irá tras los gentiles y después con los judíos. No va a dejar a nadie excluido. Y su propósito es traer convicción de que nadie tiene excusa y que todos están bajo la justa ira de Dios. Que todos estamos bajo pecado, condenados justamente, bajo culpa por transgresión contra Dios y dignos de un infierno eterno bajo la justa ira de Dios. Prácticamente nos muestra la realidad de la condición depravada del ser humano y que por lo tanto todos estamos bajo condenación. Por el resto de este capítulo, el capítulo 2 y hasta la mitad del capítulo 3 estará abarcando esto. Entonces, desde este punto hasta el capítulo 3, versículo 20, estará hablando sobre este asunto, para luego en el versículo 21 del capítulo 3, regresar nuevamente a este tema que acaba de introducir en el versículo 17, de la justificación solo por la fe. Es decir,
que antes de que Pablo proceda a explicar el Evangelio con más detalle, primero procede a mostrarnos la necesidad del Evangelio. En otras palabras, ¿por qué es el Evangelio necesario? ¿Por qué son buenas noticias si para mí todo está bien? ¿Por qué es que la justicia de Dios se revela por la fe y para fe? En otras palabras, ¿cuál es la razón de por qué el Evangelio son las buenas noticias? La respuesta está desarrollada en este largo pasaje. Esto es, que son buenas noticias porque primero hay muy malas noticias. Y de aquí en adelante, y observando a detalle hasta el capítulo 3, tenemos lo que se le conoce como la universalidad del pecado. Y como todos están bajo la misma naturaleza pecaminosa, se les han dado las mismas leyes, estamos bajo la misma ira, todos tenemos el mismo conocimiento general de quién es Dios y por lo tanto nadie tiene excusa. Entonces, de aquí en adelante es muy importante entender lo que Pablo quiere decir en cuanto al pecado. Verán, el cristianismo es una religión de pecadores. Es la religión de cómo los pecadores pueden ser salvos sin méritos, solo por la gracia. Y por esto es importante hablar del pecado y la ira de Dios. Le incomode a quien le incomode. Es la verdad y no puede negarse ni diluirse. Y por esto Pablo abarca casi 3 capítulos para tratar con esto de la universalidad del pecado. Entonces nuestro pasaje nos resalta la verdad de que nadie puede clamar ignorancia cuando se trata de reconocer la existencia de Dios y sus atributos invisibles. En un mundo que constantemente argumenta por la inexistencia de Dios, Pablo nos da las razones de por qué el hombre no tiene excusa. Y el primer punto, y va a ser el más largo para que no se asusten, el primer punto y el más largo que debemos de ver es la ira de Dios revelada. El segundo punto será más corto. Pero nos dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. En primer lugar, necesitamos que ver qué es la ira de Dios. ¿A qué nos referimos con la ira de Dios? Esta ira no es un castigo. La ira es un sentimiento profundo, un sentimiento personal que es generado como una reacción. Esta ira no es una expresión de una deidad vengativa. La ira es una respuesta justa contra todos aquellos que suprimen la verdad. Esta ira no es un capricho. La ira es la reacción natural de Dios al pecado y todo aquello que es en contra de quien es Él. Es su justo enojo e indignación. J.I. Parker resumió: en la Biblia, la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien es una reacción correcta y necesaria hacia el mal moral. Entonces podemos decir que la ira de Dios es parte de su carácter y conforme a su naturaleza. Dios es ira. Muchos no saben esto, que así como el amor, la justicia y la santidad de Dios son parte de su carácter, de su naturaleza, también la ira es parte del carácter moral de Dios. Conocer a Dios es también conocer su santa y justa respuesta contra el pecado por su santidad. Y eso es la ira de Dios. Entonces no es solo una respuesta, una reacción o un sentimiento profundo. Es parte de quién es Él. De hecho, aquí Pablo nos está diciendo la conexión. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Y luego dice, ¿por qué la ira de Dios se revela? El Evangelio tiene que ver con quién es Dios y por lo tanto nos revela su carácter, su justicia, su ira, su amor. Muchos evitan o no quieren reconocer esto acerca de Dios. Si Dios ama todo lo que es justo y bueno y todo lo que se conforma a su carácter moral, es bastante razonable que deteste todo lo que sea contrario a eso.
Entonces su ira, como un sentimiento profundo en respuesta o reacción natural, está estrechamente relacionado con su santidad y con su justicia. Wayne Grudem define la ira de Dios así: la ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado. De hecho, podemos ir más allá y decir que la ira de Dios es la respuesta natural contra todo lo que es contra su naturaleza y carácter. Todo lo que va en oposición a quién es Dios. O más corto, la ira de Dios en su santo enojo. La ira de Dios es su santo enojo contra el pecado. En su libro, Los atributos de Dios, A.W. Pink dice al respecto: la ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Ha de ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. La indiferencia al pecado es una falta moral, y el que lo odia es un leproso moral. ¿Cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a su ira? Y no puede, porque es parte de su carácter moral. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Él debe responder en ira contra toda impiedad e injusticia. Y la ira, siendo parte de la naturaleza y el carácter moral de Dios, nosotros como seres criados a su imagen, naturalmente también tenemos ira. La Biblia nunca menciona que la ira en sí es pecado. La ira es natural del hombre. Por ejemplo, cuando algunas mujeres son casi forzadas a abortar. Cuando algún ser querido, nuestro cercano, es lastimado o asesinado. Cuando alguien lastima a tu esposa que tanto amas. Todo eso trae como consecuencia ira. Y esa ira es justa. Sin embargo, nuestro corazón está corrupto. Y esa ira no tiende a ser justa y se vuelve pecaminosa. Y es pecaminosa cuando es personal, cuando no se controla o cuando no tiene una justificación en sí. Santiago nos dice que la ira del hombre, es decir, en su corrupción natural, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero la ira de Dios es la obra justa o la reacción justa de Dios hacia el pecado. Entonces, cuando la ira está dirigida al pecado y a la maldad, es una ira justa. De hecho, si no puedes odiar la maldad, entonces no eres capaz del amor humano. Porque la ira y el amor son caras distintas de la misma moneda. No puedes tener amor sin ira y viceversa. Para poder realmente amar, tienes que ser capaz de una justa indignación e ira contra todo aquello que está opuesto a eso que amas. Ahora, este argumento se puede usar contra aquellos que dicen que como Dios es amor, Él no puede odiar. Pero es al revés. Es porque Dios es amor que Dios debe odiar. Su ira es necesariamente justa. Y lo tenemos por toda la Biblia. Su ira contra el pecado causó la maldición del mundo en Génesis. Dios maldijo por causa del pecado del hombre al mundo. En los evangelios, la ira de Dios se ha revelado en la muerte de su Hijo. Tanto odia Dios el pecado que no escatimó a su propio Hijo. Y hasta Apocalipsis, la ira de Dios será revelada, que ni Satanás ni los demonios tendrán escapatoria del juicio final y de la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios nos debe llevar a darle gloria por quién es Él y darle gracias de que la maldad será justamente castigada en su ira. Algo que debemos notar es que para explicar el Evangelio, Pablo comienza señalando la realidad de la ira de Dios como parte de su carácter moral revelada contra el pecado. Y es interesante que ahora que hace la transición al contenido de la carta, ya que está por explicar el Evangelio con detalle, comienza con la ira de Dios. Todo está en la naturaleza de quién es Dios. Dios es personal. Si Dios no fuera personal,
la verdad es que no le importaría si pecáramos o no. Nos dejaría a nuestra suerte. Pero Dios está irado con el pecador todos los días porque le importa relacionarse personalmente con sus criaturas que están hechos a su imagen y semejanza. Dios es santo. Si Dios no fuera santo, entonces no tendría por qué airarse contra el pecado y no hubiera ira. Dios es amor. Si Dios no fuera amor, la ira no tendría sentido. Si Dios ama a los santos, Él debe odiar el pecado. Si tú amas a los bebés, tú debes odiar el aborto. Si tú amas a tu esposa, vas a odiar que le venga algún mal. ¿Ves? Aquello a lo que amas, a lo que le pones tu amor, es objeto, que va en contra de eso, lo que tú pones tu amor, es objeto de tu ira e indignación. Y ahí está el problema del hombre y su relación con Dios. Es simple lógica. Dios ama a los santos y odia al pecado y al pecador. Los hombres aman su pecado y odian a Dios, quien es santo. ¿Pueden ver cuál es el verdadero problema del hombre? Entonces el Evangelio comienza con la ira de Dios, porque Dios está irado contra el pecador todos los días, y en su justicia Él debe castigar a los hombres pecadores. Y el castigo que merecemos es su ira consumidora por una eternidad en el fuego del infierno. Y eso es un serio problema para todo ser humano, porque estamos en las manos de un Dios airado. Necesitamos que nos salven. Y siendo algo tan importante en el Evangelio, es triste ver que esté ausente de la predicación del Evangelio contemporáneo. Y lo quitan para suavizar el mensaje, porque ellos se avergüenzan del Evangelio. No quieren ofender a las personas y mejor quitan el pecado, quitan el infierno, quitan la ira. Pero también para intentar llenar lo que ellos creen el hombre necesita. Y Pablo habla de estos predicadores que detienen la verdad de la ira de Dios con injusticia. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 al 4. Esto es lo que son todos aquellos que remueven la ira de Dios de su evangelio. Pero el asunto real y preocupante es que los pecadores necesitan ser salvos de la ira de Dios. Es una realidad. Esa es la más grande necesidad del hombre. Esa ira de Dios es real, vendrá y está sobre todos aquellos que están bajo pecado. He mencionado que su ira es justa. Y de hecho, algo que es importante notar, que la ira de Dios es proporcional al pecado del hombre. Porque es justa. Un hombre no va a recibir más ira o menos ira de lo que merecen sus acciones. Entonces Cristo en la cruz sufrió la ira exacta que debía sufrir justamente por los pecados de quienes salvó. Él no murió y sufrió una ira simbólica. Él no pasó por un mini juicio simbólico. Él literalmente sufrió la ira exacta por nuestros pecados. Y de ahí lo que veíamos en la mañana, el por qué es una expresión determinada. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Dios el Padre le preparó una copa llena de toda la ira por ese pueblo que había determinado. Y esa copa que debía de beber por aquellos que debía salvar, esas personas específicas que el Padre le había dado. Y Él pagó el precio justo por todos ellos que van a creer en su nombre. Entonces la expresión limitada no está en el hecho de la suficiencia de Cristo. Está basado en el carácter moral de Dios. Y por eso es más bien una expiación determinada. Y Jesús bebió esa copa de la ira en nuestro lugar. Cristo en la cruz se bebió tu infierno. Podemos observar con claridad que la ira de Dios es el comienzo de un evangelio bíblico, del evangelio bíblico. Wayne Grudem comenta: la ira de Dios debería de motivarnos a la evangelización
Y debería hacernos estar agradecidos de que Dios finalmente castigará toda maldad. La ira de Dios es parte del Evangelio bíblico. Y si no entiendes o no crees en la ira de Dios, el Evangelio no te impactará de la forma en la que debe, porque es un Evangelio incompleto. Entonces el Evangelio, nos dice Pablo, comienza con la ira de Dios, porque Dios odia el pecado y odia al pecador. Y es por eso que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La palabra aquí revelada viene del griego apokaliptetai, que viene de apocalipto, que es apocalipsis. Eso nos dice algo. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Es una revelación de esperanza para el creyente, pero de juicio para el incrédulo. Ese es el mismo punto de aquí de Pablo. Y Pablo no dice que es el amor de Dios se ha manifestado contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Dice que la ira de Dios se ha manifestado. La ira de Dios es la que se ha revelado. Y esta ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia. No dice que es contra algunas maldades o algunos grupos rebeldes. No dice que hay pecados pequeños y pecados grandes, como lo llaman algunos, los 7 pecados capitales. Eso sí merecen la ira de Dios. No dice eso. Dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda acción pecaminosa de todos los hombres. Pablo usa estas dos palabras con algo en mente. Y tiene que ver en general con los mandamientos de Dios, con la naturaleza y el carácter de Dios y el carácter del hombre. Dice primeramente, impiedad. Impiedad. Tiene que ver con la irreverencia de los hombres hacia Dios. Es ir en contra de nuestra relación vertical con Dios, que es el primer y más grande mandamiento. Y luego usa la palabra injusticia. Injusticia. Tiene que ver con el mal actuar de los hombres con los hombres. Es ir en contra de nuestra relación con otros hombres, que es el segundo mandamiento. Es la relación horizontal que tenemos con nuestro prójimo. Y aquí prácticamente nos dice por qué la ira de Dios es revelada. ¿Por qué los seres humanos? Porque hemos roto los seres humanos, no solo los más importantes. No solo hemos pecado y roto el primer más grande mandamiento contra Dios, el segundo mandamiento contra el prójimo. Hemos roto todos los mandamientos de Dios. Así es la naturaleza del hombre pecador, siempre en contra de Dios y en contra de los hombres. Observen lo que dice: toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer solo siempre el mal. Génesis 6:5. Dios analizó y vio la condición humana y toda intención de pensamiento, ni siquiera el pensamiento completo. La intención del pensamiento de su corazón es hacer siempre el mal. Y ambas palabras que usa el apóstol Pablo aquí están en el orden correcto, porque la impiedad genera injusticia. No amar a Dios es el principio de todo lo demás. Por eso es el primer y más grande mandamiento. Y Pablo reafirma esto, que esta ira se revela contra todos los que restringen la verdad, es decir, todos aquellos que se oponen a Dios. Entonces Pablo dice que la ira de Dios se revela contra todo pecado, contra todos los que son impíos, los que practican la injusticia, los que van en contra de la verdad, es decir, contra todo ser humano. Ahora, algo que debemos notar es que esta palabra, revelar, es la misma palabra y el mismo sentido con la que lo usó en el versículo 17. Ambos se está usando en un presente indicativo pasivo, que generalmente habla de una acción continua. Es decir, que esta ira no se revelará en el futuro, sino que se está revelando ahora y continuamente se está revelando. Tampoco es meramente algo que sucedió en el pasado y ahí quedó. No está hablando de un juicio futuro o de un juicio pasado, sino de que su ira la podemos ver hoy mismo.
lo que nos dice es que la ira de Dios está constantemente siendo revelada. Sí, hay un día de ira señalado que vendrá para este mundo. Es una realidad escatológica. El juicio vendrá. Habrá un juicio final. Pero esto es algo diferente a lo que Pablo se refiere. Lo que Pablo dice es que esta ira revelada estuvo antes, está en el presente y seguirá estando revelada en este mundo caído. Ahora, esta palabra revelada significa más de lo que pudiéramos ver a primera instancia. No es solo el hecho de que nos dice que sucederá, que esa ira va a venir, pero también involucra la idea de que la ira de Dios está dinámica y activamente operando en el mundo. Es decir, se pueden ver los efectos de la ira de Dios en el mundo hoy. Y rápidamente veamos algunas de esas formas en las que la ira de Dios está siendo revelada. En primer lugar, la ira de Dios está siendo revelada en las Escrituras. Incluso Pablo usa aquí la palabra 10 veces en esta carta. De principio a fin, como acabamos de ver. En Génesis vemos la ira de Dios contra la humanidad en el diluvio, y por toda la historia de la redención Dios castiga la maldad del hombre. Vemos como a cada paso de la historia de Israel era reprendida y castigada bajo la ira de Dios por su comportamiento, por su idolatría, por su infidelidad hacia Dios. En Apocalipsis, la ira de Dios será revelada completa y eternamente para aquellos que no estaban cubiertos en Cristo. Entonces, vemos que las Escrituras revelan la ira de Dios. Segundo, la ira de Dios se revela en la conciencia humana. Pablo tocará este asunto más adelante. Que todos tenemos un sentido de lo que es correcto o incorrecto. De que hay una maldad universal y de que esa maldad debe de ser castigada. Sabemos lo que es correcto porque nos enojamos cuando lo correcto no se hace hacia nosotros. Pero somos indiferentes con el mal que le hacemos a otros. Y la conciencia nos acusa de este mal y sabemos que merecemos el castigo. En tercero, la ira de Dios se revela en la conexión que existe en ocasiones entre el pecado y las consecuencias negativas físicas en esta vida. En su ira, Dios dará castigos físicos por el pecado, y esto por medio de las consecuencias que traen esos pecados. Dios ha construido o puesto consecuencias en la ley de la naturaleza. Por ejemplo, si eres un glotón y no te detienes y no tienes autocontrol por la comida, por tu apetito, lo que sucede es que vas a engordar más y más y más. Y tu cuerpo comenzará a sentir las consecuencias de ello. Si, por ejemplo, eres un borracho, tu cuerpo resentirá con dolor de cabeza, con resaca. También te involucrarás más fácilmente en la fornicación, y eso produce a su vez otros problemas como bebés no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Hay repercusiones físicas establecidas ya en el mundo que Dios ha creado. Dios en su soberanía, Él tiene el control de todo esto y Él lo ha ordenado de esta manera. El pecado en ocasiones trae consecuencias físicas. Cuarto, la ira de Dios se revela en la muerte humana universal. ¿Qué razón lógica podemos dar para el hecho de que todos los hombres deben morir? 10 de cada 10 personas mueren. Es una realidad universal. Podemos ver la historia de la humanidad y ¿qué es lo que encontramos? Muerte. Vemos a nuestro alrededor y ¿qué vemos? En promedio están muriendo 150,000 personas por día. Si lo vemos desde una perspectiva realista, desde que fuiste formado en el vientre, comenzaste a vivir. Pero se te puso una fecha de expiración, por lo tanto también has comenzado a morir. Es decir, que cada día que pasa estamos más cerca de la muerte. Pero gracias a Dios por su misericordia, que nos permite ver el día siguiente en el tiempo que Él ha determinado. Pero 5.
Quinto, la ira de Dios se revela por la futilidad, sufrimiento y dificultades que marcan este estado actual de la creación. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Es la consecuencia del pecado en el mundo. Es parte de la maldición que cayó sobre la raza humana cuando una revelación de la ira de Dios contra el pecado de la humanidad fue sobre Adán en nuestra representación. Es por causa del pecado que hay factores reales en este mundo, tales como dolor, sufrimiento, decepción, frustraciones. Son una realidad y son una manifestación de la ira de Dios. Sexto, la ira de Dios se revela en el hundimiento del comportamiento humano. Este mundo cada día es más peor que ayer. Hay una descendencia moral evidente. Cada año la cultura se está degradando más y más. Con la ideología de género, la libertad sexual y promiscuidad, el relativismo, posmodernismo, todas esas filosofías, corrientes y formas de pensamiento moderno están degradando al hombre. Y eso también es la ira de Dios revelada contra esta humanidad corrupta. Y muchos de estos puntos los veremos más a detalles aquí en Romanos 1, Romanos 5, 6 y 8. Pablo abarcará la realidad de la revelación de la ira de Dios con más rasgos. Pero queda claro que la ira de Dios se revela contra el pecado y contra el pecador. Y finalmente, para ese punto, dice que con injusticia restringen la verdad. La palabra restringir puede significar suprimir, sostener abajo, como ahogarla. Tiene que ver con detener, impedir o contener. Esto es un esfuerzo. El hombre no puede naturalmente suprimir la verdad, requiere de un fuerte esfuerzo. Él tiene que esforzarse para bloquear lo que es natural. Tiene que batallar en convencer de lo que no es natural. Una razón de por qué la identidad de género necesita indoctrinar desde pequeños a otros. Porque no es natural y deben esforzarse, no para convencer con argumentos, porque no los tienen, sino para suprimir la realidad con injusticia. Esa es la idea de Pablo. Con injusticia, sin razonamiento, sin sentido, con todas sus fuerzas, buscan e intentan suprimir la verdad de Dios. Entonces lo que dice es que el hombre no puede fingir ignorancia por esa impiedad e injusticia. Y Pablo procede a explicar por qué. Y ese es el segundo punto. Ahora, Pablo en esta carta constantemente se adelanta a los posibles argumentos. Es algo que Pablo hace siempre. En esta carta Pablo se adelanta a lo que le pudieran decir. Y aquí está pensando en la rápida autojustificación que el hombre natural pudiera tener. ¿Por qué Dios me culpa si no se me ha revelado? Si nadie me ha hablado de Él o de sus mandamientos, ¿cómo voy a saber que existe? Y como nadie me compartió el Evangelio, Dios no me puede condenar. ¿Por qué? ¿Qué podemos decir o pensar de aquellos que no tienen la Biblia y nunca han escuchado el Evangelio de Jesús? ¿Están realmente perdidos? ¿Realmente están condenados y en el camino al infierno? Y hay muchos intentos antibíblicos y raros para tratar de justificar que si alguien no tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, entonces no puede ir al infierno. Que no hay tal cosa como la ira de Dios. Y justifican sus caminos y sus religiones para dar una oportunidad justa de aquellos que no tienen el mensaje del Evangelio. Pero Pablo aquí comienza a argumentar y demostrar que la ira de Dios es justa, es lo correcto y es bien merecida. Que Dios es justo en condenar a cualquier ser humano sin importar si hayan o no escuchado el Evangelio. Y la razón es porque todos tienen un conocimiento innato o base acerca de quién es Dios. Todos tienen el mismo conocimiento de Dios porque Dios se los ha revelado. Lo ha revelado internamente en cada uno de nosotros y externamente en la creación. Veamos la primera evidencia, la evidencia interna.
Versículo 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Pablo dice que todos tienen una evidencia, una revelación que Dios mismo ha puesto dentro de nosotros. Y hay tres cosas en las que la existencia de Dios es evidente en el hombre. La primera, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Tenemos los atributos de Dios en nosotros, su carácter moral. Nosotros tenemos sentido de justicia porque Dios es justo. Nosotros tenemos sentido de pureza porque Dios es santo. Nosotros podemos amar porque Dios es amor. Todo nuestro ser no encuentra una razón en sí misma. La encontramos, lo que somos, la encontramos la razón en quién es Dios. Entonces ese es el primero. Somos hechos a imagen de Dios. El segundo, la ley moral en nuestros corazones. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10. Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, ha puesto su carácter moral en nuestro corazón. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que le agrada a Dios. Sin embargo, preferimos no hacerlo. Entonces, la ley de Dios está en nosotros. Esa es otra evidencia porque tenemos que preguntarnos, ¿por qué el ser humano es un ser moral? ¿Por qué podemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo? ¿De dónde viene este concepto de moralidad? Viene de esos mandamientos que han sido escritos en nuestro corazón. Y por eso sabemos lo que es bueno y malo. Y ahí viene la tercera, la conciencia humana. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otras defendiéndolos. Romanos 2:15. Nuestra conciencia es ese conocimiento de lo bueno y lo malo. Tenemos la imagen de Dios en nosotros, tenemos la ley de Dios en nosotros. Cuando escogemos aquello que es contra Dios y contra su ley, es nuestra conciencia que da testimonio de que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Es ese compás moral, es decir, la conciencia que es dada por Dios a cada hombre. Hay un sentido innato en el hombre para poder distinguir que hay tal cosa como un bien y un mal, lo bueno y lo malo. Entonces tenemos la imagen de Dios, la ley de Dios y la conciencia dada por Dios como evidencias internas de que Dios existe y al mismo tiempo es una evidencia de quién es Él. Esa es la evidencia interna. Veamos la evidencia externa. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Ahora, la evidencia externa es la creación. Todo lo que está a nuestro alrededor. Esta revelación dice que es desde la creación del mundo. Cuando Dios creó al mundo, lo diseñó de tal forma que revelara quién es su creador. Al crear este mundo, prácticamente Dios puso su firma. Cada aspecto de la naturaleza nos apunta a un diseñador divino. La creación revela su magnitud, su orden, su santidad, su complicado detalle. Imagínate una obra maestra, inspiradora como la Capilla Sixtina, por ejemplo, de Miguel Ángel. No solo refleja las habilidades del artista para haber hecho esa imagen, pero revelan algo del carácter del autor y su ingeniosa creatividad. Asimismo, la creación refleja la gloria del Creador. Pablo revela el hecho de que los atributos de Dios pueden ser percibidos y entendidos por medio de su creación. Dios se ha manifestado en su creación, lo que es comúnmente llamada la revelación natural o la revelación general. Naturalmente, al ver este universo, no puedes evitar pensar de alguna manera en un creador, en Dios.
Salmos 19, 1 al 2 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. ¿Qué mensaje es el que transmite? ¿Y qué sabiduría es el que revela? Los atributos invisibles de Dios. Ahora, esto se evidencia más bien por el hecho de los millones de dioses que existen. El hombre crea dioses tan fácil porque toma de ejemplo al único Dios verdadero. Por ejemplo, no más que en forma de broma, Santa Claus. Es omnisciente, él sabe dónde estás, es hecho lo bueno o lo malo. Es omnipresente, puede estar entregando regalos al mismo tiempo. Y es eterno, porque no importa cuántas generaciones pasen, ahí está. Son los dioses que se crean, pero toman de base quién es Dios. Entonces ven y entienden los atributos de Dios, reconocen que Dios existe, luego lo ignoran, se voltean y hacen un ídolo. De hecho, así es como nació el ateísmo y su teoría del Big Bang. En el principio, la singularidad creó de la nada los cielos y la tierra. El universo estaba sin orden y vacío, y la fuerza cósmica del Big Bang se movía sobre la expansión del universo. Y el Big Bang quiso que hubiera luz, y fue la luz. Y la luz, sin ninguna razón aparente, se separó de las tinieblas. Y fueron los primeros millones de años el primer periodo de tiempo. Ahí lo tienen. La nada creó algo. Esa es la definición. Pero ¿qué hacen? Cambian la verdad de la Escritura. Entonces tenemos estas verdades de este texto. Y vamos a verlas rápidamente. Vemos en este pasaje del texto la realidad del conocimiento. Nos dice que todos los hombres tienen este conocimiento acerca de quién es Dios. En segundo nos dice el autor de ese conocimiento. Es Dios mismo. Él es el que nos va a juzgar y Él es el que nos ha dado este conocimiento. Y Dios es juez justo y el conocimiento que Él ha revelado es suficiente. Tercero, la fuente de este conocimiento es por medio de lo creado. Dice que la creación es quien revela su gloria. Si podemos conocer algo acerca de Dios, es por medio de lo creado. Cuarto, la duración de este conocimiento es desde la creación, dice, y mientras la creación exista, esta revelación está vigente. Quinto, la claridad de este conocimiento. Pablo dice que los atributos de Dios se han visto con toda claridad. No hay neblina en medio, no es claro como el agua de Ensenada. Es completamente cristalino, claro, se pueden ver. Sexto, el contenido de este conocimiento. Dice que ese conocimiento contiene sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad. Esto revela al único Dios verdadero, invisible, eterno, omnipotente, soberano, creador del universo. No puedes imaginarte algo más que no sea el Dios de las Escrituras. Estas son las verdades que Pablo nos deja y podemos ver sobre este conocimiento acerca de Dios, que ha sido revelado internamente y externamente. Y rápidamente veamos algunos ejemplos de lo sorprendente de la creación. La Tierra mide 25,000 kilómetros de circunferencia. 25,000 kilómetros. La Tierra pesa 6.588 sextillones de toneladas y está colgada en un espacio vacío de la nada. La Tierra gira 1,000 millas por hora y ni siquiera se siente. Y no solo gira, sino que se mueve alrededor del espacio, alrededor del Sol, por todo el espacio a una mayor velocidad. Simplemente es sorprendente pensar en nuestro planeta. Wow. Otro ejemplo. Me preguntaban ayer, ¿qué relación daba yo entre mi área de trabajo y mi fe? Yo soy, los que me conocen, yo soy desarrollador de software, programador de software. En última instancia, unos y ceros para decirle a una computadora qué es lo que debe de hacer. Y con esos ceros y unos ya se ha desarrollado la inteligencia artificial.
Bueno, Dios es el programador por excelencia porque Él desarrolló el software humano, usando los 4 elementos del ADN para generar toda la vida. Es lo que es comúnmente llamado el ADN, el libro de la vida. El ADN detalla todo sobre la vida humana, sobre las plantas, sobre los animales, todos los detalles de quién eres tú como persona, cómo te ves, color de ojos, color de pelo, forma, nariz, tamaño, etc. Y ese código genético no nada más funciona en una persona, sino que se autorreproduce en un nuevo ser, combinando de maneras extraordinarias los elementos paternos. Lo toma como base y ese ADN se autorreproduce. Y de ahí podemos decir que nosotros generamos humanos a nuestra propia imagen. Y Dios lo hizo así. Y eso es evidente. El ser humano en sí es la prueba de la existencia de Dios. Podemos ver también el cuerpo humano y lo magnífico del diseño del cuerpo humano. El ojo humano es la mejor cámara jamás creada. Tiene, según algunos cálculos, una capacidad de 576 megapíxeles. A ver, ¿cuál de sus teléfonos tiene esa cantidad? 576 megapíxeles. Esa capacidad solo en esta pequeña bolita. Simplemente todo lo creado por el hombre, todo lo que podemos ver en el diseño del hombre, tiene como base o como origen el diseño original de Dios en la creación. El hombre no crea nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre lo que crea, lo crea bajo el diseño y lo que Dios ya creó y diseñó. También podemos observar el ajuste fino del universo. 130 y tantas variables finamente ajustadas para permitir la vida en el universo. Y si una de esas variables se mueve por un incremento extremadamente pequeño, el universo no puede permitir vida. Y podemos seguir dando y dando ejemplos de lo magnífico, de lo glorioso de este gran diseño de la creación de Dios. Y aún así, hay gente que cree que no hay Dios. En la realidad, no existen los ateos. Solo existen aquellos que, odiando a Dios, se engañan a sí mismos para suprimir con toda injusticia la verdad de Dios. Termino con esto. Pablo enfatiza que a pesar de que hay clara evidencia en la creación, los hombres aún suprimen la verdad y abrazan la impiedad. Es sorprendente ver cómo la terquedad de la humanidad les ciega al ver las obras de sus manos. Y así como las naciones no pueden silenciar la radiante luz del sol, tampoco los humanos pueden extinguir la clara y fuerte evidencia de la existencia divina. Con esto Pablo muestra que por estas revelaciones, la revelación de la ira de Dios, por la revelación interna puesta en nosotros y por la revelación natural, la revelación externa, la creación, aún a pesar de no tener la Biblia, de no tener el Evangelio de Jesús, no tienen excusa. Y por lo tanto, son justamente condenados bajo la ira de Dios. No hay ninguna excusa que el hombre pueda proveer que sea lógica, válida, útil para librarse de la justicia, del juicio y de la ira de Dios. No hay excusa. Saben que Dios es real. Saben que viene un juicio. Saben que un día tendrán que ver a su Creador y rendirle cuentas, porque saben lo bueno y lo malo y han hecho lo malo. La luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas. Su conciencia los acusa. Por tanto, no tienen excusa. No hay excusa. Ningún hombre, en ninguna circunstancia, tiene excusa alguna delante de Dios. Dios no los ha dejado sin evidencia de su existencia. Y con los argumentos correctos, los mismos ateos llegan a reconocer que se engañan a sí mismos al forzar su cosmovisión
sin fundamento. Dios ha revelado lo suficiente para que no haya excusas para el hombre. Pablo nos deja con una verdad resonante. Los hombres verdaderamente están sin excusa cuando se trata de reconocer la existencia de Dios. Y mientras contemplas la creación, no podemos mantenernos ciegos o ignorantes, porque su creación testifica de su eterno poder y divinidad. Ahora, puedes conocer a Dios y reconocer su existencia y ver sus atributos invisibles. Sin embargo, para tener un conocimiento salvador es necesario la revelación especial de Dios. Esa revelación que es generalmente en su palabra completa, es decir, la Biblia. La revelación especial de Dios es este mensaje del Evangelio. Pero más particularmente, la revelación especial de Dios está en la persona de Jesucristo. Jesús es el Verbo, es el Logos, es la palabra de Dios encarnada. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Jesús es la revelación completa de Dios. Colosenses 1:15 lo pone así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No tienes excusas si Dios hoy te manda al infierno. Pero si quieres ser salvo de la ira de Dios, no solo necesitas reconocer que Dios existe, eso también lo hacen los demonios. Necesitas reconocerte como un pecador delante de Dios. Necesitas creer y confiar en el poder de Dios por medio del Evangelio. Necesitas creer y confiar solo en Jesús. Y si tú pones tu confianza en Cristo, Él te da vida eterna. Él se bebió la copa de la ira en tu lugar y quedó completo. Ni una gota de ira quedó. Ya no hay más ira para los que están en Cristo Jesús. Y si tú crees en Jesús y pones tu fe en Él, tú serás salvo en el día de la ira. Y ahora, después de haber escuchado este mensaje, tienes menos excusas, porque el Evangelio ha sido expuesto para ti. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás ignorando a Dios? ¿O ya te quedó claro sobre la sobreabundante evidencia de quién es Dios? Dios ha hecho evidente con toda claridad que Él es el único Dios verdadero, de manera que no tienen excusa. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque no nos has dejado sin ninguna autojustificación, excusa que podamos dar para decir que no debamos ser juzgados o no debamos recibir la ira. Somos justamente condenados. Recibimos tu ira justamente. Pero ahora en Cristo estamos cubiertos, porque Él ha recibido toda la ira en nuestro lugar. Yo te pido que obres en los corazones de aquellos que aún no han reconocido esta grandiosa verdad, que Cristo bebió la copa de la ira por nosotros, que reconozcan que solo en Cristo está la salvación. Yo te pido que obres en esos corazones, pero también que sigas trabajando en cada uno de nosotros para reconocer que tú eres nuestro grande y soberano Dios, que no hay otro, y que eso nos mueva a nosotros a compartir tu glorioso evangelio, a ver y a tener una carga por las almas perdidas, por aquellos que no te conocen, porque se están yendo al infierno. 150,000 personas, y nos preguntamos, ¿cuántos de esos están en tu presencia? Pon una carga en nosotros. Transforma corazones por medio de tu palabra. Amén.